Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día jueves 16 de mayo. Vamos a ver la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 17 al 24, con el título El Dios soberano que tiene poder sobre la muerte. En el pasaje de ayer vimos que Dios es el Dios soberano y todopoderoso. Vimos cómo Elías el profeta confrontó a Acab el rey malvado, que junto con su esposa idólatra Jezabel confiaban en el dios falso Baal para la lluvia. Baal, el dios cananeo de la fertilidad y la prosperidad, supuestamente tenía poder sobre la lluvia. Pero Elías va y le dice a Acab: Dios, Jehová Dios, el único Dios vivo y verdadero, hará que no llueva sobre la tierra. Habrá una sequía hasta que Dios diga. Luego vemos en el pasaje de hoy cómo Dios muestra su poder aún sobre la muerte. Dios no solamente provee la lluvia o quita la lluvia, Dios no solamente provee comida sobrenaturalmente a la viuda de Sarepta, sino que también Dios es el que da vida y quita la vida. Dios es soberano aún sobre la muerte. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 17. Dice la palabra de Dios así: Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Vemos algo muy interesante aquí. Dios, a través de ese milagro de proveer harina y aceite, aún en medio de una sequía y una hambruna, les da vida a Elías, a la mujer viuda y a su hijo. Pero luego vemos aquí cómo el hijo de la mujer viuda se enferma y está a punto de morir. Y vean aquí que dice, hablando de la mujer viuda, se usa una frase específica. Dice: cayó enfermo el hijo del ama de la casa. La mujer era viuda, pero tenía una casa. Y además de poseer una casa física, ella también, ahora que su esposo había fallecido, era, podemos decir, que cabeza de su hogar, y era la palabra que dice ama de la casa. Aquí no solamente está diciendo que la mujer trabaja en casa y es que es la que manda y hace todo el trabajo de una madre, sino que hay un... Y vean aquí, hermanos, que bueno, no se ve en el español, pero en el hebreo original, la palabra que se usa para decir ama de la casa es Baala. Baala. Baal, además de ser nombre de un dios cananeo, significa amo o maestro, el que tiene poder. Y vemos que tristemente, aunque esta mujer es, podemos decir que ama de la casa, ella no tiene el control sobre la salud de su propio hijo. Ella no puede salvar a su propio hijo de la enfermedad. Y aquí, además de eso, está diciendo que Baal, el dios que servía el rey Acab con su esposa Jezabel, Baal también no tiene poder sobre la muerte, sobre la enfermedad. En la mitología cananea, el dios Baal siempre se encontraba en una lucha constante contra otro dios que se llamaba Mot, el dios de la muerte. Y habían ocasiones cuando el dios Mot vencía a Baal. Baal no era capaz de vencer la muerte. Pero vemos aquí, hermanos, que aunque Baal no puede vencer la muerte, y la mujer viuda, aunque ame a su hijo con todo su corazón, no lo puede salvar de la enfermedad. Pero Dios sí. Dios es el Dios soberano, todopoderoso. Jehová puede aún hasta resucitar a los muertos. Y vemos aquí la teología de esta mujer. Y ella dijo a Elías: ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Qué interesante que esta mujer, como que por una parte quiere culpar a Elías. Ahora, ¿por qué vienes tú a traer esta enfermedad sobre mí y mi hijo? Pero luego dice aquí, ella reconoce
humildemente, has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades. O sea, en otras palabras está diciendo, pues por otra parte reconozco que no eres tú, Elías, el que trae esta enfermedad, oh Dios, sino que pues es por mi culpa, es por mis pecados. Esta mujer entiende que la paga de sus pecados es muerte. ¿Por qué traes esta enfermedad sobre mi hijo, trayendo a memoria mis iniquidades? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Lo más probable es que el hijo de esta viuda no era un joven grande, era un niño pequeño. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Vemos varias cosas aquí. Primeramente, el niño ya estaba muerto, hermanos. Si Elías hubiera obedecido la ley de Dios al pie de la letra, acuérdense que había una ley que decía que los muertos, los fallecidos ya eran inmundos y no se podían tocar. Pero Elías se acerca a este niño, lo carga y luego se pone sobre él y empieza a orar. Elías muestra ese amor que va más allá. Jesucristo mismo nos mostró este ejemplo, ¿verdad? Cuando él tocó a los leprosos, cuando él se acercaba a los pecadores. Y hermanos, yo creo que muchos cristianos en Latinoamérica, en el mundo hispano, son muy legalistas y quieren obedecer la palabra de Dios al pie de la letra. No toquen esto, no coman lo otro, no escuchen este tipo de música, no anden con personas malas. Pero ese no fue el ejemplo que nos dio Jesús, ese fue el ejemplo de los fariseos. Acuérdense del fariseo que miraba al publicano y oraba y le decía a Dios, Dios, gracias a ti no soy como este hombre pecador aquí. Jesús era tan santo que cuando él se acercaba a los pecadores, en vez de contagiarse de la maldad y la inmundicia de los pecadores, su santidad, su vida se impartía a los demás y él los vivificaba, él los transformaba. Hermanos, claro, entiendo que como cristianos debemos de mantenernos alejados de cosas inmundas y cosas malas. No debemos de consumir las cosas de este mundo que luego corrompen nuestra mente y ensucian nuestros corazones. Pero en cuanto a personas que andan en el pecado, tenemos que seguir el ejemplo de Jesús, el ejemplo de Elías aquí, que nos acerquemos a ellos en amor, compartiéndoles el evangelio, impartiendo la vida de Cristo Jesús. Hermanos, la luz siempre vence las tinieblas. Tenemos que seguir el ejemplo de Elías y de Jesús. Aquí Elías no teme tocar a este niño joven que está muerto y le pide a Dios con fe. Vemos la fe de Elías. Dios, vivifícalo. Yo sé que tú lo puedes hacer. Ten misericordia de esta mujer viuda y de su hijo. Dice en el versículo 22, y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento de la casa y lo dio a su madre y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. A través del testimonio de Elías, esta mujer viuda cree en Dios, en el poder de Dios, y que Elías es un hombre de Dios que Dios ha mandado. Bueno, ¿qué aprendemos al meditar en el pasaje de hoy? Hermanos, el último enemigo es la muerte. Todos tememos la muerte. Y vemos que sí, Dios milagrosamente les dio de comer, pero algún momento, aunque coman bien, aunque comamos bien, aunque tomemos todo tipo de medicamento y vitaminas, hagamos ejercicio, todos vamos a morir. El enemigo que tenemos que vencer, hermanos, no solamente la hambre y la necesidad, al final es la muerte. Y hermanos, Dios ya ha vencido la muerte en Cristo Jesús nuestro Salvador. Aún la muerte no tiene poder sobre nosotros si estamos en Cristo.
Así que oremos, hermanos, para empezar el día de hoy, acordándonos de estos dos puntos. Primeramente, que Elías muestra su gran amor hacia esta mujer viuda y su hijo y está dispuesto a hacerlo todo, confiando en un Dios soberano y todopoderoso, no como Baal, que es incapaz de salvar de la muerte, de esta mujer ama de la casa que no tiene el poder para rescatar a su propio hijo de la enfermedad. Confiemos en nuestro Dios, el Dios vivo y verdadero, poderoso, que ya venció a la muerte y la condenación en Cristo Jesús nuestro Salvador, que murió pero venció la tumba y resucitó en poder y nos da la esperanza viva del cielo en su resurrección. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.